Hola a todos, hoy traigo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la microbiota intestinal y su asociación con las enfermedades mentales, específicamente su abordaje alimentario. Bien, estamos acostumbrados a pensar que nuestros cerebros tienen el control de todas las cosas en nuestros cuerpos, pero la verdad es que nuestro tracto intestinal puede producir químicos e inflamación que deterioran la función y el desarrollo del cerebro. Vamos a hablar en esta charla de algunos conceptos importantes como lo son el de microbiota, el de disbiosis intestinal. Vamos también a hablar a grandes rasgos sobre la estructura del intestino, sobre el concepto de permeabilidad intestinal, también sobre la asociación que existe entre la disbiosis, la permeabilidad intestinal y la inflamación. Vamos a abordar el tema del eje microbiota intestino-cerebro. Vamos a hablar sobre la alimentación como un pilar fundamental en el que podemos utilizar para remediar esta situación cuando se produce una situación de disbiosis y desequilibrio en el intestino. También hablaremos de los conceptos de probióticos, prebióticos, simbióticos y psicobióticos. Hablaremos un poco sobre el ayuno y al final daré unas conclusiones importantes sobre el tema. Vamos a ver, nosotros los seres humanos no vivimos solos, sino que vivimos acompañados de millones de microorganismos que están en nuestro cuerpo y la diversidad que existe de estos microorganismos se puede decir que es tan asombrosa como la vida misma en el planeta. Resulta que estos microorganismos se encuentran en nuestro tracto intestinal, pero no solamente allí, sino también se encuentran en la piel, se encuentran en mucosas, por ejemplo en las vías respiratorias, en el tracto genitourinario, entre otros. Y ellos conviven en una relación simbiótica mutualista con nosotros los seres humanos. O sea, nosotros los necesitamos a ellos para tener salud y ellos nos necesitan a nosotros. Nosotros no podemos vivir sin esta comunidad de microorganismos que habitan tanto fuera como dentro de nosotros. Pero las colonias más grandes de estos microorganismos viven principalmente en nuestro sistema digestivo. Estos microorganismos resulta que funcionan como una comunidad que está organizada y en la que existe comunicación entre ellas. De acuerdo a su carga genética, unas van a controlar a las otras. No quiere decir que las que tengan menos carga genética sean menos importantes. También realizan un sinnúmero de funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, si nuestro intestino fuera esterilizado por completo, probablemente moriríamos. Se han hecho una serie de experimentos en ratones axénicos, o sea, ratones desprovistos de microbiota, en los que se ha visto que desarrollan una serie de enfermedades y que cuando se hace, por ejemplo, trasplante fecal de un ratón sano a uno enfermo, el enfermo mejora. Entonces, de la homeostasis o del equilibrio de esta microbiota va a depender en gran medida nuestra salud y lo vamos a ir desarrollando más adelante. Se dice que tenemos un total de 39 billones de microorganismos aproximadamente. Las bacterias son entre 10 y 50 veces más pequeñas que nuestras células. La proporción entre bacterias y células humanas es de aproximadamente 1:1, o sea, por cada célula hay una bacteria, que se deben reemplazar por los valores de 10:1 que se hablaba anteriormente, que se indicaban en la literatura, pero ya hay medidas más precisas en las que se ha denotado que en realidad la proporción es de 1:1. En el total de bacterias del colon tendríamos un peso de 200 gramos. Antes se hablaba también de que era 1 kilo y medio, sin embargo con estas pruebas más precisas se ha determinado que su peso es de 200 gramos. 200 gramos que son de suma importancia como lo desarrollaremos más adelante. La composición de la microbiota es principalmente de bacterias, pero también podemos encontrar arqueas, virus, hongos, levaduras, protozoos, entre otros. Bueno, como hablaba anteriormente, dije que no todas tienen la misma carga genética y entonces no todas tienen una capacidad funcional completa, o sea, se necesitan unas a las otras. Hay transmisión horizontal de genes y ellas hacen intercambios y esto las obliga a vivir en comunidades multiespecie porque se necesitan unas a otras. Se dice que el 30% de lo que hay en nuestra sangre lo ha generado nuestra microbiota intestinal.
Y de su equilibrio funcional va a depender su correcta acción. O sea, si la microbiota está equilibrada, entonces va a generar múltiples funciones importantes para que no solamente nuestro intestino funcione bien, sino nuestro organismo en general. Pero entonces, ahora que hemos visto estos datos importantes sobre la microbiota, veamos exactamente qué es la microbiota. Y decimos que la microbiota se refiere al grupo de microorganismos que están reunidos en un nicho ecológico y que van a poblar un hábitat. Pero resulta que esta microbiota va a estar compuesta por una serie de grupos de especies, unos estables, otros variables. Y ahí es cuando vamos a hablar de la microbiota autóctona y de la microbiota alóctona. La microbiota autóctona son aquellos que van a presentar una asociación estable en una cierta región determinada del organismo y a su vez van a realizar una función que es demostrable. Se dice que se adquiere durante el primer año de vida. Entonces, son estos microorganismos que colonizan, que proliferan, que se quedan establecidos en estas regiones del intestino. Y por otro lado tenemos la microbiota alóctona, que más bien son los que acceden a este hábitat que ya está colonizado por la microbiota autóctona y que ¿cómo llegan a nuestro intestino? Bueno, los adquirimos con la ingesta de alimentos, con la ingesta de bebidas. Generalmente son bacilos gram negativos, no fermentadores, que se encuentran en general en el medio ambiente. Cuando consumimos, como dije anteriormente, los alimentos o de pronto tocamos superficies, nos estamos llevando los dedos a la boca y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Nuestro intestino, si está en equilibrio, no va a tener problemas si hay un tránsito, por ejemplo, de estos microorganismos. Si estos fueran patógenos, van a transitar, van a pasar por nuestro tracto digestivo y no van a crear ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una homeostasis intestinal, o sea, van a haber suficientes comunidades de bacterias que van a defendernos, que van a impedir que ese microorganismo patógeno pueda colonizar y pueda proliferar. Pero si hay una disbiosis, que vamos a ver más adelante el tema, si hay un desequilibrio de esta microbiota intestinal, si hay un ambiente, por ejemplo, alcalino, ¿verdad? Que el intestino debería ser ácido, se puede dar la posibilidad de que al transitar estos patógenos en nuestro intestino se puedan quedar allí, se puedan alojar, puedan hasta colonizar y de ahí nos van a crear una serie de enfermedades. Hay diferentes tipos de filos o de grupos. Por ejemplo, podemos encontrar los firmicutes, dentro de ellos encontramos el Faecalibacterium, el Lactobacillus, el Clostridium, los Bacteroidetes, entre ellos Bacteroides y Prevotella, las actinobacterias, por ejemplo el Bifidobacterium, las proteobacterias como la Escherichia, el Proteus, el Klebsiella, Verrucomicrobia como Akkermansia, entre otros. Principalmente, en su mayoría son firmicutes y bacteroidetes. Pero para efectos de esta charla quiero explicarles cómo se agrupan estos microorganismos de acuerdo a su función. Vamos a empezar entonces con la microbiota inmunomoduladora. Dentro de ella podemos encontrar el E. coli y el Enterococcus faecalis. Ambas son capaces de inducir respuestas inmunitarias inespecíficas. Esto lo que va a hacer es que nos va a garantizar un entrenamiento de nuestro sistema inmunitario, de tal forma que cuando ingrese un patógeno a nuestro organismo, entonces el sistema inmunológico tenga la capacidad de defenderse y que no nos enfermemos. Por eso tenemos que tener contacto con diferentes estímulos en el ambiente para que esta microbiota esté entrenada para más adelante realizar su función. Tenemos también la microbiota protectora, que dentro de ellas encontramos el Bacteroides, el Bifidobacterium, el Lactobacillus, que lo que hacen es más bien que mantienen la resistencia a la colonización en el intestino delgado y en el intestino grueso. En especial, ¿quiénes? Los lactobacillus. ¿Por qué? Los lactobacillus son productores de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno funciona como un acidificante en el intestino. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto va a permitir que las bacterias saprófitas o los microorganismos saprófitos tengan un buen ambiente para desarrollarse, para proliferar y por otro lado aquellos microorganismos patógenos no puedan proliferar porque no es su ambiente. Entonces cuando una persona cuenta con los lactobacillus en cantidades adecuadas va a garantizarse ese peróxido de hidrógeno que va a mantener un medio ácido
y a su vez va a tener un equilibrio intestinal. Entonces, como vemos aquí, impiden la colonización y la invasión por gérmenes patógenos. Tenemos también la microbiota muconutritiva, dentro de ella Akkermansia mucinophila, Faecalibacterium prausnitzii, que su función principal es el suministro de nutrientes, entre ellos los tan importantes ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el propionato, el acetato, por ejemplo, que lo que ayudan es a mantener la integridad de la mucosa intestinal, que vamos a ver más adelante por qué es tan importante que esta mucosa intestinal esté en buen estado. Bueno, favorece el correcto funcionamiento de la mucosa, entre otras funciones. Tenemos también la microbiota degradadora de fibra, dentro de ellas podemos encontrar el Bifidobacterium adolescentes y el Ruminococcus bromi. Esta microbiota degradadora de fibra lo que va a hacer es apoyar a la microbiota nutritiva, muconutritiva, a romper estructuras complejas de carbono. Nosotros como seres humanos no somos capaces de degradar la fibra, son nuestras bacterias intestinales quienes realizan esta función. Entonces esta microbiota degradadora de fibra es muy importante. Tenemos también la microbiota neuroactiva. Dentro de ella encontramos Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis, que producen ácido gamma aminobutírico y que además modulan la síntesis de serotonina. El GABA o el ácido gamma aminobutírico funciona como neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso, entonces es de suma importancia. Y bueno, la serotonina, ¿verdad? Que sabemos que es tan importante para regular todo lo que tiene que ver con la parte emocional. El rol del GABA es inhibir o reducir la actividad neuronal y entonces juega un papel importante en temas como la cognición, el comportamiento, la respuesta de nuestro cuerpo frente al estrés. Entonces las investigaciones dicen que el GABA va a ayudar a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Entonces va, como dije anteriormente, a funcionar como un inhibidor. Y por otro lado, si nosotros encontramos niveles bajos de GABA, eso se va a asociar a ¿qué? Bueno, a trastornos de ansiedad, a problemas para dormir, a depresión, a esquizofrenia, entre otras. Tenemos también la microbiota proteolítica. Dentro de ella está el Proteus, el Klebsiella, el Enterobacter, el Citrobacter, el Clostridium, etc. La microbiota proteolítica existe como parte de la microbiota normal. Sin embargo, si hay un sobrecrecimiento de esta microbiota proteolítica es cuando se empiezan a presentar una serie de problemas. La degradación bacteriana de las proteínas por estas bacterias proteolíticas produce desechos o metabolitos indeseados. Hablamos, por ejemplo, de aminas biógenas, de metano, de amoníaco, que lo que hacen es que cambian el pH. Hablamos anteriormente de la importancia de tener un pH ácido para que haya equilibrio en nuestro intestino y interfieren entonces en el metabolismo y además producen hepatotoxicidad porque se da una carga funcional del hígado, ¿verdad? El hígado se sobrecarga por este desequilibrio que existe en el intestino. Entonces hay una hepatotoxicidad. Este aumento entonces de la microbiota proteolítica puede causar un estado proinflamatorio, ya no solamente a nivel local en el intestino, sino también a nivel sistémico, con mucha variabilidad de síntomas. Hablamos no solamente de síntomas digestivos, hablamos también de síntomas extradigestivos, como fatiga crónica, como cefaleas. Más adelante en las diapositivas siguientes vamos a ver qué otros síntomas. Entonces lo que hacen es que alcalinizan el medio intestinal, lesionan la mucosa intestinal y además algunos son tóxicos. Tenemos la microbiota fúngica, está compuesta por levaduras y hongos, dentro de ella está la cándida, la muy conocida cándida, la cual está pues vinculada a múltiples síntomas cuando hay un sobrecrecimiento, ¿verdad? Igual la cándida forma parte de nuestra microbiota normal y tiene sus funciones, pero cuando pasa de ser levadura a hongo y hay un sobrecrecimiento de la misma, es cuando se empiezan a dar una serie de problemas. Por ejemplo, la cándida secreta más de 79 tóxicos en el intestino. Bien, la microbiota tiene muchísimas funciones. Sin embargo, aquí voy a resumir algunas de las funciones más importantes. La microbiota tiene funciones no solo metabólicas, sino nutricionales, de protección antimicrobiana, de mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal, de regulación de la respuesta inmune. Va a contribuir a la digestión de los alimentos, a la obtención de los nutrientes, va a generar energía. Además que la microbiota es capaz de sintetizar compuestos que son esenciales para la supervivencia. Va a mantener en perfecto estado el medio intestinal y si hay un medio intestinal en buen estado, eso se va a traducir como salud en general.
Bien, ahora que hemos hablado de los conceptos, datos importantes de microbiota, concepto de microbiota, cómo se agrupa de acuerdo a su funcionalidad esta microbiota, vamos a ver cómo es que llega esta microbiota a nuestro organismo, cómo y en qué momento. Bien, se dice que la microbiota se instaura en los primeros años de vida, ya más o menos entre los 3 y 5 años de vida está bastante estable. Hay algunos factores iniciadores. Bueno, hay varios estudios que dicen que ya en el vientre materno el bebé se impregna de la microbiota de la madre. Se ha descubierto que hay lactobacillus en el líquido amniótico. En menor medida. Digamos, el evento iniciador más importante es el parto. Entonces se va a ver, de acuerdo al tipo de parto, así se va a instaurar la microbiota en el bebé. Si es un parto vaginal, entonces cuando el bebé atraviesa el canal del parto, se va a impregnar, por ejemplo, de lactobacillus, de bifidobacterium, que van a funcionar como antiinflamatorios y empiezan a colonizar este tipo de bacterias. Y por otro lado, si es cesárea, entonces van a colonizar otro tipo de bacterias que son aquellas que se encuentran en la piel del personal médico que está en ese momento atendiendo la cirugía, más que todo como estreptococos, ¿verdad? Entonces va a ser como una colonización más proinflamatoria. El otro evento importante es la lactancia. Si el bebé se alimenta de leche materna, esta leche materna va a proveerlo de probióticos, pero no solamente de probióticos, sino también de prebióticos, porque los oligosacáridos funcionan más que para alimentar al bebé, para alimentar esas bacterias que están empezando a colonizar. Si la alimentación es por fórmula, pues van a colonizar otro tipo de bacterias como el Clostridium, también tendiendo más hacia la inflamación. Ahora, es muy importante tener en cuenta que estos eventos van a marcar la colonización del tipo de bacterias en el bebé, pero también es importante entender el tipo de microbiota que tiene la madre, porque si la madre al momento de la gestación y al momento del parto y la lactancia cuenta con una disbiosis intestinal, con un desequilibrio en esa microbiota, entonces eso es lo que va a trasladar al bebé en el parto y en la lactancia. Entonces es muy importante que la madre sepa que ella cuenta con una microbiota adecuada aún antes de la gestación, ¿verdad? Porque va a ser lo que va a heredar a su bebé. Entonces si la madre tiene un desequilibrio en su microbiota, esa es la microbiota que va a empezar a instaurarse en el bebé. Entonces va a ir desde el principio, digamos, formulándose un estado de inflamación en el bebé a la hora de la colonización. Bien, en el futuro, más allá de su composición, el estudio funcional de la microbiota intestinal será un elemento crítico en todas las revisiones médicas integrales. Ella es Emma Allen, es bióloga molecular británico y es presidenta de investigación de Canadá. A ver, ella lo que dice es que es muy importante cuando se hace una revisión médica evaluar la microbiota de la persona. ¿Por qué? Porque esto va a determinar el estado de salud del intestino y además de eso, el estado de salud de la persona. ¿Por qué desarrolló este paciente cierta enfermedad? Ella hizo experimentos, por ejemplo, de trasplantes fecales de individuos sanos a individuos enfermos y vio que había una mejoría de la sintomatología, una mejoría de la enfermedad. Entonces, definitivamente que probablemente más adelante este sea un factor de estudio de suma importancia para ayudar al paciente a recuperarse. Bien, ahora vamos a hablar del concepto de disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Entonces vamos a decir qué es. Una alteración en la composición de esa microbiota que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. O sea, puede ser que no tengamos la diversidad de especies que se necesitan para el equilibrio o puede ser que tengamos cepas, pero que estas cepas estén disminuidas en cantidad. O pueden ser ambas, ¿verdad? Esta disbiosis podría ser transitoria o podría ser patológica. Si es patológica, pues va a desarrollar más adelante diferentes tipos de enfermedades. ¿Por qué podría ser transitoria? Puede ser que una persona está en estado de eubiosis, de equilibrio, pero de pronto tuvo una infección y entonces tuvo que tomar una ronda de antibióticos. Esto va a crear disbiosis, pero si la persona se preocupa por alimentarse luego bien, tener un buen estilo de vida, utilizar probióticos, prebióticos, etc., va a recuperar su estado de equilibrio.
y simplemente va a ser una disbiosis transitoria. Pero si la persona desde el principio colonizó mal o bien tiene un estilo de vida inadecuado, es una persona sedentaria, se alimenta de comida chatarra, está siempre sometida al estrés, no maneja las emociones de forma adecuada, pues entonces se va a convertir en una disbiosis crónica y se puede llegar a desarrollar más adelante algún tipo de enfermedad. Pero entonces, ¿qué es lo que causa que un intestino llegue a la disbiosis? ¿Qué es lo que causa que haya un desequilibrio de esta microbiota? Bueno, principalmente la dieta. La disminución de la fibra, por ejemplo, impide el correcto tránsito intestinal, entonces esto va a producir procesos metabólicos bacterianos de putrefacción, de fermentación. Por ejemplo, un aumento en los hidratos de carbono van a favorecer la proliferación de levaduras. Vamos a ver eso de los hidratos de carbono más adelante cuando abordemos el tema de alimentación. Aumento de proteínas, que no solamente es por aumento de proteínas, pero bueno, el aumento condiciona un aumento de la microbiota proteolítica y esto va a aumentar también los procesos de putrefacción. Otras causas de disbiosis: el abuso de fármacos va a destruir la microbiota inmunomoduladora, la microbiota muconutritiva. Esto va a permitir el sobrecrecimiento de patógenos facultativos. Estamos hablando de abuso de antibióticos, abuso de corticoides, de anticonceptivos. Otra causa son las radiaciones o, por ejemplo, los factores ambientales, el estrés, los pesticidas, la contaminación ambiental en general a la que nos sometemos día con día. Algunas infecciones intestinales, como por ejemplo la salmonelosis, los parásitos, los hongos, entre otros. Vamos a ver, la disbiosis no solamente va a causar síntomas digestivos, sino también otro tipo de síntomas. Síntomas generales: cansancio, cefalea, dolor de cabeza, migrañas, piel muy seca, picores, pseudoalergias, etc. Síntomas digestivos: podría causar distensión abdominal, dolor de estómago, reflujo gastroesofágico, diarrea, estreñimiento, alternancia diarrea-estreñimiento. También puede causar síntomas inmunitarios, como por ejemplo dermatitis atópica, el asma bronquial, urticaria, infecciones a repetición, algunas enfermedades autoinmunes, etc. Y síntomas metabólicos: hablamos de aumento de la presión arterial, de aumento de los niveles de azúcar en sangre, niveles anormales de colesterol, de triglicéridos, entre otros. Entonces hablamos de síntomas digestivos y extradigestivos. Vamos ahora a ver los síntomas neurológicos. Hablamos ahí de la habilidad emocional. Personas que se sienten felices en un momento, luego se sienten tristes, luego felices, luego tristes. Y es esta como montaña rusa de emociones. También se puede manifestar depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, personas que no logran conciliar el sueño por las noches o bien lo concilian y pocas horas después están despiertos, ya no se pueden volver a dormir. También el déficit de atención, el autismo, trastornos alimentarios como por ejemplo anorexia, bulimia, entre otros. Bien, vamos a hablar a grandes rasgos de la estructura del intestino y vamos a empezar con el epitelio intestinal. Se dice que los enterocitos son células epiteliales del intestino que están encargadas de realizar la absorción de diversos nutrientes esenciales, el transporte de agua y electrolitos al interior del organismo y la secreción de proteína en la luz intestinal. Resulta que estos enterocitos tienen un número abundante de vellosidades, como lo podemos ver en la imagen. Son microvellosidades que se encuentran localizadas en el polo apical y esto lo que va a hacer es incrementar el área que sirve para la digestión y para el transporte intestinal. Entonces hablamos del epitelio como el actor principal porque va a funcionar como una barrera con dos mecanismos de transporte. Hablamos del transporte paracelular y el transporte transcelular. El paracelular lo que hace es que permite el paso de moléculas entre dos células epiteliales adyacentes, o sea, entre célula y célula, como lo vemos en la imagen. Y el transcelular más bien va a permitir el transporte a través de la membrana del enterocito, o sea, va a atravesar el enterocito. Otra estructura importante es la capa de mucus. Es una capa que tapiza la pared intestinal y que está compuesta por mucinas, que son proteínas, que son secretadas por las células calciformes del epitelio de la pared intestinal. Entonces decimos que el intestino produce aproximadamente 1 litro diario.
Algunas funciones de la capa de mucus, bueno, lubricar, va a favorecer el tránsito normal del bolo alimenticio, también tiene función de protección porque no solamente va a funcionar como un escudo, como una barrera para que no pasen patógenos, por ejemplo, sino también contiene elementos antipatógenos, ¿verdad? Enzimas activas frente a comensales patógenos. También el aporte de nutrientes, sobre todo los importantes ácidos grasos de cadena corta como el butirato, propionato y acetato. Por aquí podemos ver una imagen de esa capa de mucus, la capa de líquido periciliar y el epitelio ciliado. Bien, ahora que hemos visto este concepto, vamos a otro también muy importante que es el de permeabilidad intestinal. Decimos que la permeabilidad intestinal es la propiedad y la capacidad que tienen las membranas del intestino para permitir el paso de nutrientes que provienen de la dieta y a su vez bloquea el paso de sustancias tóxicas, de bacterias, de virus que por ejemplo pueden dañar el intestino. Entonces estamos hablando que es una permeabilidad inteligente, o sea, permite el paso de lo que nos va a beneficiar e impide el paso de aquello que nos va a perjudicar. ¿Qué nos podría perjudicar? La entrada de algún patógeno, algún alimento sin digerir, por ejemplo, alguna toxina. Entonces, en su estructura existe lo que se llaman las tight junctions o las uniones estrechas que van a funcionar de esa forma inteligente. De pronto viene, por ejemplo, algún nutriente, entonces las tight junctions hacen apertura, permiten el paso de ese nutriente y vuelven a cerrar. Si de pronto viene una toxina, entonces no permiten el paso de esa toxina, no abren. Entonces, decimos que de forma inteligente nuestro intestino es semipermeable. ¿Qué pasa cuando esta permeabilidad se altera? Entonces va a generar una serie de patologías. Estamos hablando de mala absorción de nutrientes, estamos hablando de enfermedades autoinmunes, de intolerancias a alimentos, también de la hiperpermeabilidad de la barrera hematoencefálica, de enfermedades sistémicas, entre otros. En la imagen podemos ver cómo esas uniones estrechas se perdieron y al perderse entonces hay una apertura de cualquier elemento, ¿verdad? De alimentos sin digerir, de microorganismos, de toxinas, cualquier cosa puede atravesar esa barrera que no debería estar hiperpermeable, puede pasar a la sangre. Ya una vez en la sangre, entonces el sistema inmunológico va a reaccionar porque se encuentra con un agente extraño, ¿verdad? Y tiene que reaccionar y ahí es cuando se empiezan a desarrollar pues las diferentes enfermedades de acuerdo a la susceptibilidad de cada sujeto. Ahora que hemos entendido el concepto de disbiosis y el concepto de hiperpermeabilidad intestinal, vamos a hablar un poco de lo que es el eje microbiota intestino-cerebro. Bien, la medicina convencional ha dividido al ser humano en sistemas y en áreas. Tenemos el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el nervioso, el respiratorio, y así es como se han establecido las especialidades médicas. Cada una se concentra en un área específica del ser humano. ¿Por qué? Porque hay una cantidad inmensa de información y pues ningún médico puede conocerlo todo, entonces se especializa en un área en particular. Pero ¿qué ha pasado? Un especialista tiende a prestar atención a órganos que conoce mejor, pero a veces se olvida de la conexión que existe entre todos estos órganos. Decimos que el cuerpo vive y funciona como un conjunto, donde cada sistema, cada órgano, cada tejido y cada célula dependen unos de otros y se van a afectar unos a los otros y además se comunican entre ellos. Entonces no podemos mirar y tampoco podemos tratar un órgano sin considerar el resto del cuerpo. Se han examinado los problemas mentales desde diferentes tipos de visiones o de perspectivas. Tenemos, por ejemplo, las genéticas, las experiencias de la infancia, las influencias psicológicas, pero es poco lo que se ha abordado examinar el sistema digestivo del paciente. Resulta que la psiquiatría moderna no lo hace. Pero la historia cuenta un montón de ejemplos en los que las enfermedades psiquiátricas severas fueron curadas con la limpieza del intestino de sus pacientes. No quiere decir que limpiando el intestino van a desaparecer todas las enfermedades mentales. Sin embargo, se ha estimado que por lo menos una de cada 10 afecciones psiquiátricas están causadas por alguna autointoxicación que proviene del intestino. Resulta que estas fuentes de toxicidad pueden ser exógenas o pueden ser endógenas. ¿A qué me refiero con esto?
Bien, puede haber un paciente, por ejemplo, que lleva un estilo de vida inadecuado, un paciente que no hace ejercicio, que come de forma inadecuada, que se expone a toxinas, que no tiene equilibrio emocional, que no descansa bien, que no duerme por las noches, etc. Pero de pronto hace una modificación en su estilo de vida, cambia su rutina y empieza a instaurar en su vida un buen estilo. Digamos, hace ejercicio constante, un ejercicio moderado, constante, empieza a alimentarse de la forma adecuada, etc. Y entonces corta como esos factores ambientales o esos factores externos que lo hacían estar enfermo. Sin embargo, podría continuar sintiéndose mal. ¿Por qué? Porque puede ser que ese paciente ya haya llegado a una disbiosis y a una hiperpermeabilidad intestinal tan grave que ya tenga una fuente endógena de intoxicación. ¿A qué me refiero con esto? La microbiota puede generar metabolitos de desechos sumamente tóxicos. Cuando la microbiota está en mal estado o está en desequilibrio, por ejemplo, las bacterias proteolíticas pueden generar tóxicos y, digamos, enfermar a la persona, ya no con estímulos externos, sino desde su propio intestino. Entonces, produce la microbiota un sinnúmero de diversas neurotoxinas que se absorben a través de la pared intestinal y entonces llegan a sangre y la sangre, por sangre, podrían llegar a cerebro. Bien, vamos a ver esta imagen. Hablamos aquí entonces de lo que es el eje microbiota intestino-cerebro y vemos la parte de la alimentación que es tan básica. La forma de alimentarnos nos puede crear un estatus proinflamatorio o antiinflamatorio dependiendo qué es lo que comemos. Hablamos de la genética y la epigenética. La genética son nuestros genes, no los podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la epigenética, que es cómo se expresan esos genes. Si expresamos genes que nos van a enfermar o si expresamos genes que nos van a mantener en salud de acuerdo al estilo de vida que tengamos. Entonces podemos activar unos y silenciar otros de acuerdo a ese estilo de vida. El parto del que ya hablamos, el medio ambiente, todos esos tóxicos a los que estamos expuestos día a día, también pueden afectarnos. El abuso de fármacos, que lo vimos anteriormente, el ejercicio también. Esto va a influir también, por ejemplo, en la ingesta de alimentos. Muchas veces es la microbiota quien nos pide de qué alimentarnos. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen ciertos antojos de dulce, de carbohidratos, de azúcar, ¿verdad? Y a veces es una microbiota en mal estado, un desequilibrio de la microbiota, lo que produce estas señales, digamos, de comer este tipo de alimentos, por ejemplo. Influye también el comportamiento cognitivo, en el estrés. El estrés es un factor súper importante en cuanto al impacto que se tiene con respecto a la microbiota, a la interacción social y por supuesto lo que hablamos anteriormente del miedo y la ansiedad. Los sistemas reguladores nervioso, endocrino, inmunitario van a establecer una estrecha comunicación bidireccional y van a constituir el gran sistema neuroinmunoendocrino. Cualquier cambio en uno de estos sistemas va a afectar al otro. Entonces, la microbiota va a incidir en el funcionamiento de esos sistemas y en la comunicación de ellos. Entonces, va a estar implicada, por ejemplo, en trastornos del sistema nervioso, en ansiedad, en depresión, en autismo, esquizofrenia, Alzheimer, entre otros. Cada vez más estudios revelan que la alteración en esta colonización de la microbiota intestinal puede afectar el desarrollo cerebral y el comportamiento. Entonces, la influencia de la microbiota intestinal va más allá del aparato digestivo, va a modular el sistema inmune, el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso central. Vamos a ver la comunicación de la microbiota del sistema nervioso. ¿Cómo es que se comunican el intestino y el cerebro si están distales? O sea, ¿cómo es que llega esa toxicidad que una persona tiene en el intestino hasta el cerebro? ¿De qué forma? Bien, una importante vía de comunicación del sistema nervioso central y del sistema nervioso entérico. ¿Quién es el sistema nervioso entérico? Es aquel que se extiende por el tejido que reviste el sistema digestivo y que tiene sus propios circuitos neuronales. Entonces, una importante vía de comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico es el nervio vago. Las fibras del nervio vago tienen receptores que se activan por la acción de los microorganismos o sus metabolitos y cuyas proyecciones finales terminan en el cerebro. Entonces, el nervio vago es el más largo de todos los nervios del grupo de pares craneales. Contiene tanto fibras motoras como sensitivas. Va desde el sistema nervioso central, atraviesa el cuello, el tórax y llega hasta el abdomen.
Vamos a ver ejemplos de comunicación microbiota-sistema nervioso más concretos. Decimos que el Bifidobacterium longum y el Lactobacillus rhamnosus tienen una acción GABAérgica y ansiolítica. O sea, estamos hablando de neurotransmisores como el ácido gamma-aminobutírico, por ejemplo. Lactobacillus reuteri incrementa la oxitocina. Al incrementar la oxitocina, mejora la conducta social, mejora el control de las emociones, la empatía, la capacidad de aprender, la memoria, entre otros. El Bifidobacterium y el Lactobacillus crean o inducen mejoras notables en el comportamiento social, tanto en la vida temprana como en la vida adulta. El Bifidobacterium y el Faecalibacterium van a mejorar la permeabilidad intestinal y a su vez la depresión y la ansiedad. Las espiroquetas, el Ruminococcus, el Butyrococcus, se dice que se han relacionado con estados neuroinflamatorios. Bien, ahora resulta que esta comunicación es bidireccional, o sea, hay una comunicación de intestino a cerebro y también hay una comunicación de cerebro a intestino. Se dice que los mediadores de nuestro sistema nervioso central van a llegar al sistema nervioso entérico y van a modificar el diálogo entre las células nerviosas, endocrinas, inmunitarias y los microorganismos del tracto intestinal. Entonces, por ejemplo, en situaciones de estrés, de estados emocionales, estos van a repercutir en el estado funcional del intestino y en toda esa comunicación entre microorganismos y sistemas homeostáticos. Por ejemplo, una persona que tiene que realizar un examen de la universidad, entonces va y realiza el examen, pero se siente un poco nervioso cuando lo está haciendo, o minutos antes, va a sentir un cierto dolor de estómago, o flatulencias, o ganas de ir al baño. Entonces, vemos cómo el cerebro influye en el intestino. O por otro lado, lo vemos de forma positiva, digamos, cuando una persona se enamora, siente lo que la gente llama mariposas en el estómago. Entonces, yo lo estoy pensando, estoy enamorado, es como a nivel mental, pero yo siento en mi estómago esa sensación. Entonces, ahí vemos cómo va la señal de cerebro a intestino. Y se comprueba cómo la microbiota también puede modificar el funcionamiento cerebral y puede incidir en las conductas individuales. Vemos que allí en el intestino, donde se secretan esa serie de neurotransmisores por la microbiota, entonces esto va a afectar estados de cognición, estados emocionales, cambios conductuales, etc. Los neurotransmisores que produce la microbiota pueden interactuar directamente con los receptores del sistema nervioso entérico o se absorben desde el intestino a circulación portal, pudiendo llegar a actuar sobre el sistema nervioso central, produciendo alteraciones del comportamiento, de la cognición, de la preferencia de determinados alimentos, del apetito, etc. Vamos a ver mecanismos a través de los cuales la disbiosis puede afectar la función del cerebro. Hay aumento de la permeabilidad intestinal. Se va a producir citocinas proinflamatorias locales y sistémicas. ¿Qué decimos con esto? Por ejemplo, cuando hay un contexto de disbiosis y esta disbiosis genera una hiperpermeabilidad intestinal, por lo tanto se permite el paso indiscriminado de alimentos sin digerir, de tóxicos, de patógenos a sangre. Allí en sangre el sistema inmunológico va a reaccionar y va a fabricar moléculas, por ejemplo, de citocinas proinflamatorias, que no solamente van a estar ya localizadas a nivel intestino, sino que como ya llegaron a sangre, van a viajar hacia el cerebro y hacia otros órganos. O sea, ya va a ser de forma sistémica esta inflamación. La síntesis de compuestos tóxicos entonces va a generar una posible afectación. En procesos de neurogénesis hablamos de formación de nuevas neuronas, de neurotransmisión, los neurotransmisores que son de suma importancia y de neuroinflamación. Va a haber ansiedad y depresión, va a haber tal vez alguna disfunción cognitiva, la respuesta inmune de la que estoy hablando, la alteración del ritmo circadiano, trastornos del comportamiento social, trastornos del comportamiento alimentario, por ejemplo. Se ha comprobado que la barrera hematoencefálica puede ser defectuosa si la microbiota no está equilibrada. O sea, si hay una hiperpermeabilidad de la barrera intestinal, posiblemente pueda haber también una hiperpermeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y esto pues podría permitir entonces el paso de sustancias inflamatorias al cerebro. Entonces vemos que hay dos vías importantes. Esta información de la toxicidad en el intestino se puede trasladar al cerebro a través del nervio vago o bien puede viajar por circulación de intestino a cerebro. ¿Qué es la endotoxemia metabólica? Bueno, es una intoxicación sistémica subclínica de bajo grado que está causada por
endotoxinas que proceden de la luz intestinal. Hablamos, por ejemplo, de fragmentos celulares como los LPS, que acceden al torrente sanguíneo por la translocación bacteriana cuando hay un contexto de hiperpermeabilidad. Estos lipopolisacáridos, estos LPS, son parte de las bacterias gram negativas que se comportan como toxinas proinflamatorias que van a atravesar fácilmente la pared intestinal y esto va a tener un impacto inflamatorio sobre órganos y tejidos. Estos LPS pueden desencadenar procesos inflamatorios, reacciones de defensa, entre otros. Entonces vemos ya cómo está asociado estos tres conceptos: la disbiosis, la hiperpermeabilidad intestinal y la inflamación. Bien, cuando una persona ya tiene esta situación, tiene una disbiosis, una hiperpermeabilidad, tiene una inflamación sistémica de bajo grado, entonces, ¿cómo podemos ayudar a mejorar esta situación? Resulta que existen una serie de pilares fundamentales para mantener un organismo en buen estado. Hablamos de una alimentación adecuada, del ejercicio físico, del equilibrio emocional y del manejo del estrés, de un ambiente libre de tóxicos, del descanso adecuado. Pero para fines de esta charla voy a tomar como pilar fundamental la alimentación. Necesitamos una alimentación que regule el intestino. Entonces la alimentación debe enfocarse principalmente en ¿qué? En disminuir los niveles de inflamación. O sea, debe ser una alimentación antiinflamatoria. Una alimentación que además sea rica en fibra prebiótica, o sea, en el alimento de estas bacterias buenas. También debe ser equilibrada en hidratos de carbono, en proteínas, en grasas. ¿Por qué? Porque el intestino cuenta con una serie de grupos de bacterias que consumen diferentes tipos de alimentos. Además debe ser una alimentación nutritiva, natural, ecológica, integral, variada. Voy a empezar por qué no debemos comer. No debemos comer alimentos procesados. ¿Por qué? Porque son alimentos que están dañando nuestra salud. Contienen ingredientes que no son saludables, como los colorantes, los preservantes, los saborizantes, los potenciadores del sabor, por ejemplo, el glutamato monosódico, el jarabe de maíz alto en fructosa. Son productos entonces que además de tener una carga calórica alta, no aportan ningún tipo de nutriente y por el contrario, más bien contienen químicos dañinos para nuestro intestino y para nuestra salud en general. Además, el exceso de harinas y almidones, entre ellos, por ejemplo, el trigo, que es proinflamatorio, también las carnes rojas en exceso, por el ácido araquidónico, que es proinflamatorio, azúcar, lácteos, etc. Todos esos alimentos lo que van a hacer es a contribuir a aumentar el nivel de inflamación en el organismo. Entonces, debemos eliminarlos o disminuirlos. Entonces, ¿qué sí debemos comer? Debemos alimentarnos con una alimentación de tipo biocompatible. La alimentación biocompatible es aquella que funciona de acuerdo a nuestro código genético como seres humanos. Además, esta alimentación coincide con la alimentación antiinflamatoria y la alimentación alcalina. De acuerdo al modelo de biocompatibilidad, entonces, ¿qué es lo que debemos comer? Frutas, verduras, semillas oleaginosas, algunas raíces, agua, germinados. Estos alimentos que cité anteriormente deberían de predominar en el 80% de nuestro plato. Y dentro del porcentaje restante podríamos incluir, por ejemplo, cereales integrales, arroz integral, por ejemplo, o algunas leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, entre otras. Dentro de ese 20% restante podríamos incluir de vez en cuando también pollo y pescado que sean de buena procedencia, pollo que sea libre de antibióticos, que sea de pastoreo, y pescado, por ejemplo, que sea pequeño, la caballa, el arenque, las sardinas, son pescados pequeños para evitar consumir metales pesados. También debe tener un equilibrio adecuado de omega 3 y omega 6, los cuales son grasas esenciales. ¿Qué significa eso? Que nosotros no las podemos producir, sino que tenemos que tomarlas de nuestra alimentación. Actualmente, como se consumen muchos productos procesados, pues hay un desequilibrio de los omega 3 y omega 6 y esto puede llevar a la inflamación, o sea, se consume más omega 6 que omega 3 actualmente. Entonces, esto puede llegar a provocar inflamación. El omega 6 es necesario para distintas funciones, pero en exceso puede dañar la salud. ¿A dónde encontramos el omega 6? Por ejemplo, el aceite de girasol, de maíz, de palma. Todos los productos procesados contienen una alta cantidad de omega 6. También tenemos aporte de omega 3. El omega 3 lo que hace es que contribuye a disminuir los niveles de inflamación. ¿Dónde encontramos omega 3? En el pescado azul, en las algas, en las semillas de linaza, las semillas de chía, los frutos secos o semillas oleaginosas como nueces, almendras, pistachos.
semillas de marañón, entre otros. Entonces, es importante aportar grasas buenas, como por ejemplo el aguacate, el aceite de oliva, el ghee, que es mantequilla clarificada. Y este tipo de alimentación lo que va a hacer es garantizar que nuestro cuerpo se mantenga saludable. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un buen aporte de macronutrientes y de micronutrientes, además que tiene un buen aporte de fibra, que no solo va a contribuir a mejorar el tránsito intestinal, sino también que va a funcionar como prebiótico para alimentar esas bacterias benéficas que se encuentran en nuestro intestino. Pero como no todos son nutrientes, es importante también destacar que debemos aportarle a nuestro organismo fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias producidas por las mismas plantas a través de su metabolismo secundario, y un buen número de ellos tiene efectos biológicos sobre la salud humana. Alrededor de unos 10.000 pues se estaban estudiando, que regulan algunas funciones. Tienen un poder antioxidante y un posible papel en la prevención del cáncer y de otras enfermedades. Vamos a ver. En la actividad celular normal, en el metabolismo de nuestras células, en el metabolismo energético, ¿qué se produce en las mitocondrias? Normalmente se producen radicales libres. Esto lo que hace es que va oxidando las células. Esto se conoce como estrés oxidativo. Entonces, nuestro cuerpo produce antioxidantes para combatir esa inflamación. Pero como estamos viviendo en un mundo contaminado, en un entorno contaminado, entonces se van a generar más radicales de la cuenta. Y entonces vamos a necesitar más antioxidantes para que no se produzca un estado proinflamatorio. Varios fitoquímicos, como por ejemplo los fenoles, los terpenos, hay mucho más, pero estos tienen una función antioxidante y por tanto van a ayudar a disminuir la inflamación y van a actuar como protectores en diferentes tipos de patologías o enfermedades. Ejemplos de algunos: el brócoli contiene el 3-indolcarbinol, las uvas el resveratrol, entre otros. Las verduras en general todas son buenas, pero hay algunas verduras estrella, como por ejemplo la brócoli, la coliflor, la col rizada, acelga, apio, espinacas, culantro, etc. Las frutas todas tienen propiedades importantes, pero principalmente las bayas son de las mejores. Hablamos de fresas, de frambuesas, de arándanos, de moras. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un alto contenido de antioxidantes. Entre ellos encontramos las antocianinas, que contienen efectos antiinflamatorios. Algunos otros antiinflamatorios importantes que podemos incluir en nuestra cocina: el jengibre, la cúrcuma, la canela, el ajo, el clavo de olor, entre otros. Vamos a hablar un poquito sobre los alimentos fermentados. Podemos encontrar una variedad de estos alimentos. Por ejemplo, el chucrut, que es repollo fermentado, el kefir de leche de agua, el kimchi, la kombucha, el miso, el yogur. A esto les llamamos fermentos salvajes. ¿Por qué? Por ejemplo, un fermento como el chucrut, que es ese repollo que se pone en fermentación después de un proceso. Cuando nosotros utilizamos una cucharada de chucrut, encontramos ahí una serie de cepas de bacterias, pero no sabemos exactamente cuáles. Se dice que en mayor cantidad se encuentran los lactobacillus, pero podrían haber otras bacterias. Entonces, es salvaje porque no podemos cuantificar cuántas bacterias hay o cuántos microorganismos hay, ni tampoco cuáles. Entonces, es un fermento salvaje. Tenemos también los alimentos prebióticos, porque si tenemos probióticos y tenemos bacterias en nuestro intestino saprófitas o beneficiosas, necesitamos alimentarlos, necesitamos darles ciertos alimentos para que se mantengan estables, para que se mantengan vivos, y entre ellas podemos encontrar las cebollas, los espárragos, las bayas, el banano, el repollo, la avena, el ajo, entre otros. Algunas formas importantes de cocción: bueno, nunca vamos a cocinar los alimentos fritos, más bien vamos a cocinarlos al vapor o los vamos a utilizar crudos, etc. ¿Qué debe contener una cocina antiinflamatoria? Bueno, los alimentos que he citado anteriormente. Sin embargo, hay personas que vienen acostumbradas a un tipo de alimentación procesada, y entonces se les hace un poco difícil ese impacto de empezar a comer solamente frutas, verduras, semillas, germinados, etc. Entonces, se pueden sustituir algunas recetas, digamos, como para que funcionen como esos alimentos procesados, pero que sean saludables. Por ejemplo, podemos utilizar harina de coco, harina de almendra, que no son carbohidratos sino fibra. Entonces podemos con ello hacer recetas como queques, por ejemplo, como donas, etcétera, pero siempre en el ámbito de lo saludable, ¿verdad?
Hay, por ejemplo, recetas importantes como el pudín de chía, que es un postre. Hay pacientes que dicen, bueno, entonces ya nunca más voy a volver a comer ningún postre, ¿verdad? Y no es así. Podemos crear postres que sean saludables. El pudín de chía es antiinflamatorio. El pudín de chía se prepara con semillas de chía remojadas, por ejemplo, en leche de almendras, ¿verdad? Se pone 2 horas en el refrigerador y luego se hace una capa de esta mezcla, luego se le pone granola y se le pone alguna fruta y se vuelve otra vez a repetir las capas. Entonces es un postre rico y es un postre saludable. Bien, entonces a manera de conclusión en cuanto a lo que es la alimentación, es importante disminuir o eliminar aquellos alimentos perjudiciales para nuestra salud. Pero también es importante aumentar aquellos alimentos que son beneficiosos para contribuir a disminuir los índices de inflamación del organismo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aumentamos los alimentos saludables, estos coinciden con los alimentos de los cuales las bacterias saprófitas o las bacterias beneficiosas se alimentan. Entonces van a proliferar. Y si nosotros disminuimos los alimentos dañinos que crean inflamación, por ejemplo los procesados y otros, entonces coincide con que vamos a dejar de alimentar aquellos organismos patógenos de nuestro organismo. Entonces van a dejar de existir, ¿verdad? O por lo menos van a disminuir su cantidad. Entonces vamos, por decirlo así, a aumentar los buenos y a disminuir los malos. Esto va a crear un equilibrio en nuestro intestino. Bien, ahora vamos a hablar de los probióticos encapsulados. Los probióticos se dice que son microorganismos vivos que después de su ingestión en un número específico van a ejercer efectos beneficiosos para la salud del huésped, más allá de aquellos que son inherentes a la nutrición básica. Esta fue una definición acordada por consenso por la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos. Vamos a ver, a diferencia de los fermentos salvajes, como había citado anteriormente, estos probióticos sí los podemos medir por dosis. Sabemos exactamente cuáles son las cepas que vienen en cada cápsula, que por lo general son cepas de estabilización, ¿verdad? Lactobacillus, bifidobacterium, etc. Y también sabemos la cantidad que viene en cada cápsula. Entonces ya lo podemos utilizar más como para dosis en ciertas enfermedades, para prevención y demás, porque conocemos qué hay allí y cuánto. Entonces, una preparación probiótica debe contener un cierto número de unidades formadoras de colonias por dosis. Las dosis que se usan en terapéutica y en prevención varían según los estudios, pero aproximadamente van de 10 a la 6 a 10 a la 9, más o menos esta es considerada pues una dosis adecuada para tratamiento. Los principales probióticos bacterianos son aquellos que producen ácido láctico con acción de fermentación no patógena, no toxicogénicos, que son gram positivos. Hablamos del Lactobacillus rhamnosus, del Lactobacillus casei, del Lactobacillus reuteri, ¿verdad? Entonces, pues las principales cepas que se incluyen en los suplementos son especies de estabilización. También existen laboratorios, por ejemplo, laboratorios alemanes que producen cepas de inmunomodulación, pero esas son un poco más complicadas de obtenerlas. Hablamos anteriormente de los alimentos prebióticos, pero también podemos conseguir los prebióticos ya en recipiente. Los prebióticos, ¿qué son? Bueno, son sustancias de la dieta que van a nutrir grupos seleccionados de microorganismos que habitan el intestino y que van a favorecer el crecimiento de esas bacterias saprófitas, o sea, esas bacterias buenas. Cuando hablamos de prebióticos, de los fructooligosacáridos, de la inulina, de los galactosacáridos, entre otros. Pero como objetivo principal es nutrir, alimentar esas bacterias buenas, esos microorganismos buenos que ya están en nuestro intestino. Ahora, ¿qué son los simbióticos? Bueno, es la mezcla de prebióticos y probióticos en un mismo recipiente, ¿verdad? Y que igual el objetivo va a ser restaurar o mantener pues la buena salud de la microbiota intestinal. Bien, ¿qué son los psicobióticos? Hablamos de psicobiótico cuando nos referimos a todo aquello que a través de cambios en la microbiota intestinal va a conseguir efectos psicológicos sin tener que ser necesariamente un organismo vivo. O sea, podríamos incluir dentro de estos a los prebióticos, podríamos incluir al ejercicio físico, a la dieta. ¿Por qué? Porque estos factores van a afectar a las comunidades bacterianas en el intestino y esto por ende va a influir también en el estado de ánimo y en la cognición. Probióticos como por ejemplo el Bifidobacterium infantis, el Bacillus o el Streptococcus en dosis adecuadas van a producir beneficios en pacientes afectados por alteraciones mentales y emocionales porque generan sustancias como serotonina, que hablamos anteriormente, con efectos ansiolíticos y antidepresivos.
Bien, también se ha comprobado en ensayos que los suplementos de probióticos en voluntarios sanos mejoraban el estrés psicológico, la ira, la hostilidad, la ansiedad, la depresión, entre otros. Ahora vamos a hablar de una herramienta importante que va a ayudar para bajar esos índices de inflamación, y es el ayuno. El ayuno se puede definir como el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Aquí estamos hablando aquel ayuno que es de forma voluntaria. Los estudios preclínicos informan del profundo efecto del ayuno intermitente en la ingesta restringida en el tiempo. ¿Sobre quién? Sobre el microbioma intestinal y el metabolismo del huésped. Cuando hablamos de microbioma, nos referimos a la microbiota más su carga genética más sus metabolitos. Esto se encuentra en una revista Nutrients en interacciones cerebro-intestino, microbioma y ayuno intermitente en la obesidad. Bien, el ayuno trae consigo la autofagia, la cual es un mecanismo natural de regeneración que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular, reduce la probabilidad de contraer ciertas enfermedades y prolonga la esperanza de vida. En el año 2016, el científico japonés Yoshinori Oshumi ganó el premio Nobel por la investigación sobre los mecanismos de autofagia. Su progreso contribuyó a un mayor entendimiento sobre enfermedades degenerativas como el Parkinson, como la demencia, por ejemplo. ¿Pero qué significa la autofagia? La autofagia significa comerse a uno mismo, o sea, es aquel mecanismo por el cual las células de nuestro organismo se degradan y reciclan sus propios componentes, pero lo hace de una forma selectiva, lo hace de una forma inteligente. Si hay un tejido en mal estado, células en mal estado, lo va a tomar y lo va a reciclar, o sea, no va a atacar tejidos que estén en buen estado. Entonces, este proceso provee a nuestro cuerpo combustible para generar energía y le da aquellos bloques de información necesarios para renovarse a nivel celular. Entonces las células usan autofagia para deshacerse de proteínas dañadas y de orgánulos, organelos, que son estructuras contenidas en el citoplasma de una célula. Existen diferentes tipos de ayuno. Podemos encontrar el ayuno prolongado, por ejemplo, que puede ser por un periodo más largo, podría incluir varios días, y también podemos encontrar el ayuno intermitente. En lo que es el ayuno intermitente, pues el más común es el de 16-8, que consiste en realizar periodos de ayuno de 16 horas y luego periodos de alimentación durante las 8 horas restantes. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando se realiza el ayuno se debe consultar con algún profesional, un médico, un nutricionista, pues si a la persona le conviene llevarlo a cabo o si hay alguna contraindicación. Por ejemplo, en personas diabéticas debe ser llevado de la mano con un médico porque puede ser peligroso llegar a un estado por ejemplo, de hipoglicemia, ¿verdad? Y podrían haber consecuencias graves. Entonces es muy importante. Bien, por aquí hay un artículo de una revista de pediatría, se llama Microbiota intestinal y trastornos del comportamiento mental, en el que dice que hay crecientes hechos publicados en estudios en humanos sobre esta relación del equilibrio del estado de eubiosis de la microbiota intestinal y del cerebro, porque es de interés establecer para los investigadores ese vínculo que hay entre el microbioma y la salud mental. Entonces dice que se hizo un estudio de una cohorte de una población de personas deprimidas sobre la calidad de vida y la depresión y que se observó, bueno, que bacterias, por ejemplo, del género de Faecalibacterium y de Coprococcus, que ambas son productoras de butirato, se asociaron constantemente con indicadores de mejor calidad de vida y que la ausencia de bacterias de Lister y Coprococcus era expresión de agotamiento de los deprimidos. Entonces, se descubrió, por ejemplo, que el Coprococcus tenía una vida biológica asociada a la dopamina, sobre la cual se sabe pues, que es un neurotransmisor importante que influye en la salud mental. Entonces, vemos esta publicación, ¿verdad?, en la que se enfatiza ese vínculo que existe entre el microbioma y la salud mental. También aquí hay un artículo de una revista de psiquiatría y de salud mental llamada El cerebro visceral, trastorno bipolar y microbiota, y se dice cómo la microbiota se ha convertido en ese objeto de estudio en la fisiopatología de las enfermedades neuropsiquiátricas, entre ellas, por ejemplo, el trastorno bipolar, ¿verdad? Y donde se refuerza el cambio de paradigma que se introduce ahora en psiquiatría, donde el trastorno bipolar ya no se ve únicamente como un trastorno afectivo secundario a la disregulación de monoamina, sino que se entiende más bien en el contexto de una disregulación de ejes, de sistemas, de vías de comunicación,
en general de alostasis, y que a partir de ese estudio del eje microbiota intestino-cerebro, pues se abre una nueva línea de opciones terapéuticas de esta enfermedad, opciones terapéuticas como el uso de probióticos, de microorganismos vivos que cuando se ingieren cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios para la salud de quien los consume. También los prebióticos, por ejemplo. Bueno, hay más alternativas terapéuticas y se relaciona también con lo que tiene que ver entonces con el trastorno bipolar en este artículo. También este otro artículo, que es de gastroenterología, el segundo hospital de la Universidad Médica de Nanjing, da algunos datos científicos sobre el trasplante selectivo de microbiota para el síndrome de Tourette, y se dice que cuando se hace el trasplante de materia fecal de un individuo sano, por ejemplo, a un individuo que padece el síndrome de Tourette, se ve mejoría en la sintomatología de este paciente, ¿verdad? Entonces, ahí se ve cómo hay una asociación entre el tipo de microbiota del paciente con síndrome de Tourette que puede estar afectándolo, ¿verdad? Bien, aquí también hay otro artículo que habla un poco sobre la actualización de la relación entre el microbioma intestinal y el trastorno obsesivo compulsivo. Y dice que se han hecho estudios en poblaciones clínicas psiquiátricas y se ha demostrado que la disbiosis puede desempeñar un papel en estas afecciones, ¿verdad? Entonces, asocia un poco lo que tiene que ver con microbiota y trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, vamos a dar algunas conclusiones importantes. Decimos primero que la alimentación es imprescindible para mantener nuestro sistema digestivo en buen estado, que esta alimentación lo que va a hacer es a contribuir a que esos microorganismos que viven en nuestro intestino se mantengan en buen estado y por lo tanto sean capaces de llevar a cabo todas las funciones necesarias para que, bueno, para que no nos enfermemos. Entonces, una correcta alimentación va a disminuir los índices de inflamación y esto va a repercutir en mejorar los distintos síntomas que se producen en distintas enfermedades de tipo mental y otro tipo de enfermedades, y esto va a brindar pues una mejor calidad de vida al paciente. Entonces la alimentación es de las herramientas más importantes para ayudarlos a mejorar la calidad de vida pues cuando se padece una enfermedad mental. Debemos recordar que el tratamiento para los trastornos mentales pues debería ser multidisciplinario, y personalmente pienso que la nutrición debería ser parte importante de esto, además de la psiquiatría, entre otros. Hay mucho que se debe descubrir aún de la microbiota. Actualmente hay entidades que ahora se están encargando de eso, por ejemplo el proyecto MetaHeat, que es financiado por la Unión Europea, y el Human Microbiome Project, que es subvencionado por el National Institute of Health de Estados Unidos también. En la actualidad, por ejemplo, se están utilizando diferentes tipos de cepas para llevar a cabo terapia microbiológica con muy buenos resultados. Por ejemplo, España es un país que está bastante adelantado en este asunto. Estas son algunas de las referencias. Bien, por lo que vimos en el tema, la microbiota es de suma importancia. Todos los seres humanos tenemos la microbiota diferente. Es como nuestra huella digital, nadie la tiene igual, sin embargo, no por eso significa que al tenerla diferente una persona va a estar enferma y la otra no, porque estas comunidades multiespecies se apoyan entre sí, al final dan una función, un rendimiento metabólico, una funcionalidad adecuada. Entonces, dos personas con microbiota diferente podrían estar sanas, aunque la tengan diferente. Entonces, el tema de la microbiota es de suma importancia, entonces yo los insto a que empiecen con un estilo de vida adecuado, a que la alimentación sea la adecuada, y bueno, espero que estas pautas que he logrado dar en esta charla pues les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.